Buenas, hoy vamos a hablar sobre el nuevo Mercedes EQXX, un concept de Mercedes hecho para llegar a más de 1000 kilómetros de autonomía siendo eléctrico, lo cual pues, es un logro bastante grande y empezaría a ser, bueno, no empezaría a ser, o sea, ya es un coche que no creo que absolutamente nadie se queje de su autonomía. Es que ningún coche mío que he tenido jamás ha alcanzado esa autonomía, así que vamos a verlo. De primeras, me gustaría recordar los vídeos sobre el EQS y el EQE. Si no los visteis, os lo dejo por ahí. Y el cabreo que tenía yo, básicamente, con la forma del coche. Porque Mercedes decía que era todo absolutamente por la autonomía, por intentar hacer el coche más eficiente, más aerodinámico, que hacían monovolúmenes, hacían huevos, son huevos, esos coches son huevos informes, o sea, no tienen forma en absoluto. Entonces, ¿qué es esto? De repente esto es la releche aerodinámicamente y tiene forma, tiene volúmenes diferenciados. No es un monovolumen, no es un huevo, entonces, ¿qué narices? ¿A qué estábamos jugando? Queríamos hacer algo diferente por el hecho de ser diferente sin pensar en si estaba bien o no. Y sinceramente a mí no me parece que sea digno de una berlina de representación lo que han estado haciendo en el resto de la gama EQ. Esto en cambio sí que me parece algo mucho más razonable. Aunque es verdad que sí, tiene otras limitaciones, como por ejemplo el hecho de la habitabilidad en el interior. Obviamente esto es muchísimo más pequeño. Pues sinceramente a mí me resulta muchísimo mejor. Además de proporciones, este coche me mola muchísimo cómo está hecho. Entiendo que no todo el mundo le guste por varias cosas. La primera, pues el hecho de que sea un long tail, ¿vale? Que tenemos aquí la cola larga con muchísimo voladizo atrás. Esto entiendo que a mucha gente no le gusta, a mí personalmente sí, pero esto, de nuevo, es cuestión de gustos. Pero entiendo a otra gente que no le termina de gustar porque confunde un poquito este coche. Y es que, de primeras, lo que llama la atención es que es como una especie de Taycan de Mercedes, ¿no? Además, se ve reforzada esta ilusión, esta percepción, por el hecho de que tenemos un techo que es bastante burbujita, que es como lo suele hacer Porsche. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se entiende quizá así, a simple vista, como un equivalente al Taycan y entonces a nivel de proporciones se queda un poco raro. ¿Por qué es esto? Porque no es un equivalente al Taycan. Es un coche que es mucho, mucho más pequeño, ¿vale? No se llega a apreciar quizá tanto en las fotos, es un coche muchísimo más pequeño. Hasta el punto de que realmente, de batalla, de distancia entre ejes, es un coche más pequeño que el clase C de Mercedes. Entonces es un coche muy pequeño y parte de eso es el truco de por qué es un coche tan ligero, muy entre comillas, tan ligero para ser un coche eléctrico y con esta batería de 100 kWh, ¿vale? Es simplemente porque es un coche bastante pequeño. A ver, también tiene muchas tecnologías muy nuevas, muy chulas, que tenemos de todo. O sea, tenemos materiales de baja densidad aplicados en todas partes. Tenemos, por ejemplo, incluso unos muelles desarrollados en fibra de vidrio para que aligerar, o sea, de todo básicamente, y pues está muy bien, tiene mucha tecnología en ese sentido, pero parte del truco de pesar poco es básicamente el hecho de eso, de que es un coche bastante pequeñito. Pero yendo al diseño, que es lo que nos ocupa aquí, que quizá me estoy yendo mucho por las ramas, tenemos un frontal que también de nuevo puede resultar un poquito extraño porque sí que mejora el hecho de que la línea más saliente viene por aquí, entonces bueno, realmente viene un poquito más baja, pero más o menos equivale por donde han metido el gráfico del faro delantero, de la unión del faro delantero. Entonces esto se ve más como un coche un poquito normal y han decidido meter el logo un poquito más arriba, que ahora hablaremos del logo. Y viniendo por aquí tenemos un faro que tiene que subir muchísimo porque esta línea queda muy baja para poder meter los proyectores a una altura legal, que no sé si realmente lo están aquí porque es un concept, pero esa es la idea, ¿vale? O sea, el hecho de que se vayan tan hacia arriba simplemente porque tienen que estar a unos 50 centímetros del suelo, creo recordar, entonces van por ahí los tiros, ¿vale? O sea, esta forma tan forzada de subirlo tanto que queda tan agresivo y un poquito extraño para ser un Mercedes es más bien por eso. De nuevo tenemos un coche que no tiene parrilla, pero que suple un poquito esto con el gráfico que viene aquí, pero si nos vamos a una foto de frente que he visto en la presentación, ¿qué está pasando aquí? Este logo no está centrado. Y no es lo único que no está centrado en este coche. Estos stickers de aquí tampoco están centrados.
Y mucha gente ha dicho que es que parece que no está centrado porque en esta foto, pues bueno, se ve así simplemente por el hecho de que no está perfectamente cogida la foto de frente, pero esto es muy sencillo de comprobar porque se puede trazar una línea media del coche sin necesidad de decir una línea recta al azar y a correr. Podemos coger elementos que sabemos que están en medio del coche, como por ejemplo este o este de aquí, ¿vale? Y ni siquiera lo he hecho en el centro-centro, viene por aquí. Y bajamos por aquí, en el ángulo que vendría en el capó, y aquí también, ¿vale? Y unimos. Simplemente porque, obviamente, la línea media del coche tiene que ir unida. Esto es así. Entonces, aunque la foto no sea completamente recta, si unimos estas líneas, más o menos, nos queda una cosa así, va a tener un poquito de volumen, no va a ser una línea recta, pero vemos como que está claramente descentrado. O sea, no es un poquito, igual son 3 centímetros. No... es mucho, ¿vale? O sea, me está dando muchísimo toque mirar esta foto, ¿vale? Pero en los renders que han salido del coche no se ve tanto todo esto, simplemente es un detallín, ¿vale? O sea, en los renders obviamente está bien, es simplemente en este coche de presentación que han hecho físico, pues que es eso, que queda súper raro. De hecho, ya os digo, el sticker de abajo, que también hace así con una texturita con la estrella de Mercedes para crear una especie de parrilla ahí delante, tampoco está centrado, y es que si vemos aquí la última estrella equivale con el corte este, o sea, va clavado, y aquí es una más, tenemos una más aquí. Está todo desplazado una estrella hacia la derecha, o sea, hacia el lado contrario del logo. ¿Qué hacemos aquí? Esto, en fin, no sé yo, el encargado de esto, por favor, que se ponga un poco las pilas, o sea, no puedes poner el, aquí creo que está bien, no está bien. No está bien para nada, pero bueno, es un detalle, es una chorrada, realmente no afecta al diseño como tal. Entiendo que esto, si pasara a producción, lo cuidarían muchísimo más. Pero si nos vamos al lateral, vemos como esa silueta tan alargada aquí detrás, a mí ya os digo, me encanta. A mí me mola muchísimo. Además, me funciona mucho con la línea que tiene Mercedes últimamente de diseño, con este diseño de superficies tan suave, tan fluido, que vemos aquí, que tenemos un corte que también recuerda un poquito al Taycan, por qué no decirlo, pero tenemos aquí una superficie que se mete hacia adentro, luego vuelve a salir para la talonera y todo está hecho de una forma súper fluida y súper suave. ¿Qué es lo que pasa? Que como sí tenemos elementos que cortan tan claramente aquí, que están tan afilados en los pasos de rueda, y sí que tenemos un volumen claro, estas superficies tan suaves funcionan. No queda un coche blando, no queda un coche huevo, simplemente a que parece que han diseñado el coche y lo han hinchado. Lo han llenado de aire y entonces parece que le ha dado una reacción alérgica al pobre coche, ¿vale? Pues no, en este caso no. En este caso tenemos unas proporciones que quedan esbeltas, quedan bien, quedan elegantes en el coche. Y de verdad, esto entiendo que a mucha gente le parezca un coche más grande porque da esa sensación de lujo, de coche de representación, que mola. Y este coche, de hecho, si fuera gigantesco, pues seguramente no sería tan eficiente, no conseguiría las cifras que consiguen con el coche este, pero me encajaría como una berlina de representación y verdaderamente se vería como algo súper chulo, ¿no creéis? O sea, lo veríamos como si esto fuera un tope de gama de Mercedes que midiera más de 5 metros. A mí me vale, o sea, me parece súper creíble en ese sentido. Entonces, esto es algo que yo creo que deberían revisar un poquito en la gama que tienen ahora mismo en la calle y veremos a ver qué pasa con los siguientes. Si nos vamos a la trasera, pues vemos esta extrusión. Es que simplemente es eso, simplemente han alargado muchísimo la trasera y tiene una caída súper suave, y el gráfico del piloto trasero que envuelve todo esto y que tiene así como unos grafiquitos que se van metiendo y van haciendo algo un pelín más orgánico. La verdad es que me mola bastante. Además, me mola muchísimo cómo han trabajado la parte del difusor trasero, que en muchos casos este tipo de coches puede quedar algo recargado, pero aquí es súper elegante porque tenemos, que casi no se ve porque la foto es muy oscura, un elemento aquí que va plano prácticamente. ¿Y por qué es esto? Pues porque este elemento del difusor trasero se extiende, ¿vale? Deja aquí salir otra piececita para hacer el coche un poquito más largo aún, o sea, ya es un coche largo pero lo hacemos un pelín más largo y así conseguir un poquito menos de resistencia aerodinámica. Sinceramente, buenas ideas. A Mercedes le mola mucho hacer esto, así que no me extraña tampoco verlo aquí y bueno, pues es algo que quería destacar.
Y he de mencionar que no es la única cosa que tiene el coche a nivel de eficiencia. También, por ejemplo, tiene muchos otros detalles, ya os digo, de mucha tecnología, pero hay un detalle que me gustaría destacar y es el hecho de las placas solares que tiene en el techo. Mucha gente se preguntará por qué no se utilizan placas solares en más coches eléctricos, y es porque dan poquito. Dan poquito. He hecho el cálculo con las cifras que ha dado Mercedes y entendiendo que dicen que en un día ideal de carga de sol a tope, voy a entender que son 12 horas de sol, ¿vale? Realmente habrán calculado con más, pero bueno, voy a entender que son 12 y les vamos a dar un poquito de margen extra. Me da el cálculo unos 200 vatios de potencia de carga, las estas. Que no está mal. No está mal realmente, o sea, me parece una cifra incluso tirando a optimista para lo último que había visto yo sobre placas solares, pero bueno, puede ser. Pero si son 200 vatios, daos cuenta, no va a ser constante durante todo el día y simplemente va a haber picos, pero si fueran 200 constantes, vamos a ver un escenario súper ideal. 200 vatios da para poquito. Da para poquito, igual da para la pantalla o para un poquitín de calefacción, muy poquito. Es limitadete el uso de las placas solares y el coste que se suma al coche frente a lo que puede ofrecer, pues quizá no es lo mejor, además de que tienen que estar en perfecto estado, que si se ensucian pues da mucha menos eficiencia, si se llegaran a romper pues adiós muy buenas, también cambiar todo esto es un jaleo. Por eso también quería hacer un poquito el vídeo hablando sobre energías y la forma de generarlas y cómo utilizarlas en los coches y todo esto, porque bueno, puede ser algo interesante. Eso sí, he de mencionar que los sketches que han sacado en Mercedes me gustaban más, me parecían más interesantes. O sea, me gusta bastante este coche en general. A nivel de proporciones, ya os digo, me parece curioso entendiendo realmente las proporciones del coche, porque quizá esa cabina así un poquito bulbosa se ve un poquito alta de más si estamos esperando un coche más grande de lo que es realmente. Pero en estos sketches veía cosas interesantes que no se han utilizado, sobre todo en la trasera. Todo esto, la idea de meter ahí el logo en las luces, si no es ahí, aquí, en una especie de aleta de tiburón, la verdad, me gusta más la de la opción A que vemos aquí. Me molaba la idea y se ha abandonado y se ha quedado un difusor más normalito, que es verdad que a la hora de hacerlo funcional, que salga, pues es mucho más sencillo. Pero me da pena porque también esto se podía haber rematado por aquí recto y haber dejado el logo ahí igualmente. No sé, me parecía interesante. También el frontal me parecía bastante interesante de esta forma y diréis, sí, vale, pero no hay forma de meter unos faros funcionales aquí. Bueno, pues yo qué sé, les metes aquí y ya está. Y sigues manteniendo este gráfico que me parece un poquito más interesante que el que han usado y también deja todo lo demás prácticamente igual. Además tenemos aquí esta línea un poquito más baja gracias a la idea de meter este blade aquí, que sí que es cierto que el blade este puede generar un poquito de carga y ordenar un poquito el flujo incluso, pero para este coche que es la mínima resistencia posible igual le estás añadiendo un poquito ahí. Entonces habría que gestionar esto y ver cómo se gana o se pierde. También es verdad que vemos muchas menos entradas de aire en el coche final porque, bueno, pues porque no las necesita, porque es un coche de potencia relativamente baja y no necesita todo esto para refrigerar, que nada de nada. Tenemos la entradita de aire que vemos aquí en todos los coches eléctricos en el definitivo y ya está, hasta ahí. Entonces, pues bueno, eso es algo también a destacar. Y si nos vamos al interior, pues tenemos dos cosas que llaman la atención. Una es principalmente este pantallote gigantesco que ha metido Mercedes aquí, que veremos a ver cuando llegan a producción. Sé que hay algunas marcas de pantallas, algunas empresas que ya empiezan a ofrecer estas pantallas tan alargadas, pero es difícil conseguirlas, la fabricación no es sencilla, todavía igual tardan un poquito en llegar, porque la laminación, además de un cristal tan grande, además de costar un pastón, que bueno, si el coche es caro, pues se puede amortizar ahí, es complicada a nivel técnico. O sea, pueden salir muchas cosas mal, no todo es sencillo, habría que ver todo esto. Además, seguramente se tenga que desaprovechar un poco de pantalla porque al laminar la pantalla tan larga, si tenemos un poquito de tolerancia en los laterales, siendo una pantalla tan larga se va a multiplicar mucho. Entonces, complicado. Ya os digo, es complicadete. Pero molará empezar a ver cosillas de estas. Me mola todas estas texturas así que son como hechas por impresión 3D o un CNC muy bueno, es decir.
Me parece súper ligero, este volante me encanta, ya sabéis, está basado en el típico de Mercedes que utilizan últimamente con este doble radio que viene por aquí y que me parece súper ligero y súper elegante. Me molaría que ahí fueran controles físicos en vez de táctiles, pero bueno, es lo que hay, no podemos pedir mucho más. Y si nos vamos un poquito más desde arriba, vemos como los asientos y todo están diseñados un poquito como con el concepto de ligereza, este concepto de hacer como una especie de cáscara para el asiento, que simplemente tiene cojincitos encima pegados, básicamente. Tenemos aquí el cojincito este pegado para dar un poquito, luego también el principal, y van separados así, también aquí en los traseros, como no se mueve el asiento, la parte de abajo pues va unida al túnel central, le da una gracieta extra ahí, bueno, pues está chulo, pero la verdad es que ya os digo, me gusta bastante cómo está tratado todo esto y va un poquito ahí apuntando a la ligereza, dando también sensación de comodidad. Ojo, no es simplemente ligereza por ligereza máxima, tiene su toque lujoso y su toque pues que tiene buena pinta el cacharro, la verdad. Y bueno, hasta aquí este Mercedes EQXX. Me parece un coche muy interesante, sinceramente. O sea, a nivel de proporciones, ojalá Mercedes tire por este camino, porque sinceramente se ve muchísimo mejor que lo que hemos visto en el EQE y en el EQS. Pero muchísimo mejor. Es verdad que sería un coche mucho más pequeño, mucho menos habitable, con menos comodidades, pero sinceramente, esto sí, en el exterior yo lo veo y es verdad que siendo tan pequeñito pues no va a ser tan impactante, pero si lo veo en una escala grande, aunque no llegue a esos 1000 kilómetros de autonomía, es que me da lo mismo. Vamos a poner que tiene una batería más grande y que son... Bueno, más grande de 100 es que ya empieza a no tener mucho sentido por el hecho de la carga y que se tarda mucho en cargar, pero son cosas así aparte. Pero si me dices que tiene un poquito más y que tiene 700 kilómetros de autonomía midiendo 5 metros, para adelante, es que muy para adelante este coche realmente, o sea, me mola mucho a nivel de proporciones y sinceramente creo que podría funcionar a nivel estético mucho mejor que esos dos coches mencionados anteriormente. Os dejo el vídeo del otro ahí arriba por si queréis verlo, o sea, he puesto uno al principio, ahora pongo el otro, pues bueno, eso es básicamente. Dejadme en los comentarios qué os parece, si os convence, si os resulta un poquito raro también porque os esperabais quizá un coche un poquito distinto de tamaño. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.